Perspectiva Siglo XXI presenta un gran seminario profético, realista e imparcial, sin distinción de credo religioso, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. ¿Te preocupa el futuro? Si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? La Biblia responde a estas preguntas y más. Las profecías bíblicas, esperanza de las naciones. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Indudablemente que felices y espero que tengamos un espíritu dispuesto y que realmente nuestra mente concentrada en las cosas espirituales para que podamos entender el lenguaje de Dios en un tema que indudablemente es sorprendente. Los 144.000 primicias de la hora undécima. Y claro, Dios nos aclaró que en la hora del fin habríamos de entender estas cosas, porque Dios escribió de tal forma para prepararnos para que demos los últimos pasos hasta que lleguemos a la eternidad. Y pensar que estamos en este tiempo, estamos viviendo en este tiempo. Dios bendiga y nos acompañe a fin de que podamos seguir adelante comprendiendo las cosas de Dios. Daniel ve, y no podemos separar, en este tema no podemos separar a Daniel de Apocalipsis. El profeta de Dios, el profeta Daniel, aunque vivió muchos siglos antes que San Juan cuando estaba en Patmos, sin embargo, ahora vamos a leer un texto de él, del capítulo 12, cuando va cerrando el libro de Daniel. En aquel tiempo, ¿qué tiempo? Bueno, vamos a leer allí justamente esto. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este pasaje, a pesar de ser un pasaje, tiene mucho contenido. Ustedes notaron, ¿verdad? Dice en aquel tiempo, está hablando del tiempo del fin, cuando Jesús ya va a dejar de interceder por el ser humano. Se levantará Miguel, ese es Cristo, nuestro poderoso Salvador y también Redentor. Cuán grato es poder pensar, imaginar esa hora. El mundo actual en el cual nos encontramos es un mundo totalmente convulsionado. Y en este contexto tenemos que entender los 144.000, porque estamos a punto de que todo se cumpla, todo está relacionado, ha llegado la hora del fin, no hay razón para no creerlo ni entenderlo. El príncipe que dice allí, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y será tiempo de qué? Tiempo de angustia, o sea que nos habla de un tiempo de una angustia superior a lo que la mente nuestra puede entender en el día de hoy. Pero es bueno que pensemos en esto, en las horas más difíciles del pueblo de Dios. Aquellos que estén vivos, el Señor los habrá de proteger, porque habla allí, y entonces, ¿qué agrega? Dice, tú leías allí, vamos a leer de nuevo esa partecita. Cual nunca fue, ¿qué dice? A ver, espérate. Allí dice cuál nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bueno, acá entonces como poníamos hincapié y énfasis, ¿verdad? Que será un tiempo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, dice Daniel allí clarito, ¿verdad? Pero hay algo, una promesa. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, o sea, la victoria del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios le dice a Daniel eso? Porque Daniel estaba suspirando, pensando en el pueblo de Israel, que no salía, y hablo mucho tiempo antes del primer advenimiento de Cristo, estaba en Babilonia. Y tenemos que ubicar nuestra mente allí para que podamos entender el tema de hoy en forma total. Todo lo que se hayan escritos en el libro, ahí está. Esto es fundamental. Los que no estén escritos en el libro de la vida jamás podrán vivir para siempre. Esa es la reflexión que tenemos que sacar. Todavía hay tiempo para que nuestro nombre sea anotado y registrado en el libro de la vida del Cordero, tal cual dice la palabra de Dios. Resurrección especial. Daniel ve los grupos, diríamos dos grupos. En realidad son dos grupos, específicamente en la resurrección especial. Vamos a leer lo que dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, aquí está clarito, ¿no es cierto? Los dos grupos. Y muchos primero se han despertado del polvo de la tierra. Y agrega, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¡Qué terrible! O sea, habla de una resurrección que es especial. No es la gran resurrección. Es porque estoy aclarando un poco o revoloteando sobre este pensamiento, para que entendamos, para que comprendamos, porque así son las cosas de Dios. Y la Biblia nos habla con toda nitidez. Daniel ve en visión a los que predicaron el último mensaje. Los que llevaron adelante, hicieron sonar la trompeta con poder, guiados por el Espíritu de Dios. Dice así la palabra de Dios. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Qué hermoso tema, mejor dicho, ese texto es tan hermoso. Y los entendidos, ¿somos de los entendidos? Es que tenemos que ser de los entendidos en esta hora. Por eso yo les decía recién que el tema de los 144.000 está abierto en la hora del fin, ya en la hora 11ª de la historia. Y si los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, como los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Ojalá que nosotros podamos resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad en esa resurrección especial. Dios nos acompañe y saben, los que dieron el último mensaje serán los que realmente habrán de estar en ese grupo, tal cual dice la palabra de Dios. La promesa divina hecha al profeta Daniel. Hay una promesa específica que Dios le hace a Daniel y es la siguiente. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Acá se está refiriendo específicamente a la ciencia de la palabra de Dios. Ese correr de aquí para allá al estudio, aquellos que habrían de investigar las hojas de la Biblia, o los rollos, lo que fuere, ¿verdad? Habrían de ser investigadas profundamente. Y eso es una reflexión para nosotros. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras. O sea, tú no las puedes entender, le dice Dios. Y no se entenderán por un buen tiempo. Pero los que estén en el fin van a entender. Muchos correrán de aquí para allá. Habrían de acontecer muchas cosas. Pero el pueblo que se esfuerza y que estudia la palabra de Dios habría de entender el mensaje de la vida eterna para la hora del fin, justamente. Y entonces tenemos que ir ahora a una base que es ya conocida, pero extremadamente importante. Ahora nos vamos al fin, porque es San Juan. En el Apocalipsis encontramos esto. Daniel describe esto. Ya vamos a leer el texto de San Juan. Esta profecía relaciona una cosa con la otra. Por eso lo dije de esta forma. 2300 años que tienen que ver con el primer advenimiento de Cristo y también con la segunda venida de Cristo. Las dos cosas están entrelazadas allí. Por eso vamos a ir viendo. Los 490 años primero fueron dados y Dios le aclara a Daniel. Entiende, Daniel, porque tu pueblo tendrá ese tiempo para comprender, para entender las cosas del cielo y para actuar, para hacer la obra de Dios. No todos estuvieron presentes en esos días, como tampoco estarían en el otro periodo, pero vamos a seguir adelante ahora con lo que vemos allí, los puntitos, ¿verdad? Los 1810 años restantes, ahora sería otro tiempo hasta que llegaría el tiempo del fin, realmente. De manera que esta profecía nos habla del primer advenimiento de Cristo y también nos habla del solemne momento cuando Cristo estaría por regresar por segunda vez a esta tierra. Por lo tanto, es solemne comprender esto. Ahora bien, esas 70 semanas, tal cual decíamos hoy, estaban divididas en diferentes partes, 7 semanas, y debería ocurrir algo. 62 semanas, y también habría de ocurrir algo durante ese tiempo. Y después, en la última semana, está dividida en 2, exactamente. Y Dios le aclara a su pueblo, pero todavía va hasta el año 34. Y vamos ahora directamente a entender esto. En el 457, o sea, estamos repasando, 457 fue dada la orden. ¿De qué? De restauración. Dios obra entre las naciones y obra de tal forma que en el tiempo de Artajerjes, qué impresionante es esto.
porque Dios obra hasta que aparece el dinero, aparece todo. El pueblo de Dios nunca estuvo desamparado, y si estamos desamparados es por nuestra culpa, porque no confiamos como deberíamos confiar en el Rey del Universo, en aquel Dios amante que creó los cielos y la tierra e hizo todas las cosas para nuestra bendición. En el 408 ya el pueblo fiel estaría reconstruyendo esas murallas y haciendo el templo en el cual Cristo mismo daría su presencia, o estaría con su presencia en aquel lugar, ¿verdad? Pasarían ahora 62 semanas más proféticas y llegaríamos hasta el año 27 de la era cristiana. ¿Por qué? Porque en ese año Cristo fue bautizado. De manera que estaba predicho, Juan predicaba en el desierto y decía: arrepentíos y convertíos. Había llegado la hora. En el año 31, Cristo muere en la cruz del Calvario. Eso es lo tremendo. Allí tenemos 3 años y medio justos, donde se realiza el ministerio de Jesús, ¿verdad? Es impresionante. En realidad está la última semana profética tan grandemente especificada. ¿Por qué? Porque ocurrirían los eventos más grandes. Israel tenía que estar preparado para ese momento. En el año 34, ¿verdad?, termina ya el tiempo de salvación. Yo diría más de usar la palabra salvación, porque para muchos fue de salvación, porque rechazaron la salvación de Dios. Pero como nación, Israel ya no tendría el alto privilegio de ser una luz en este mundo. Eso no quiere decir que no podían ser salvos, pero los que escudriñasen la palabra de Dios. No podemos llegar de otra forma al reino de Dios. Pero pasarían 1810 años, donde Cristo intercedería ahora en el santuario celestial. El verdadero Cordero de Dios habría de interceder ahora en aquel santuario que no construyó el ser humano, ¿verdad? Ahora bien, leamos el texto de Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Creo que entendemos. Aquí está el texto que explica esto. Es el ritual hebreo, ¿verdad?, que ocurría y conocían de sobra los israelitas. Claramente era todo el año. Ellos estaban con el corderito para liberar sus pecados. Los sacerdotes actuaban de acuerdo al plan divino. No vamos a explicar ese ahora porque está bien explicado en la palabra de Dios. Pero llegaba el día de final, en donde en un día, el día del Yom Kippur, era un día muy especial, en el cual el pueblo ahora reconsagraba su vida, mientras los pecados serían borrados de todo ese año. Era ese el día de la expiación, ¿verdad? Y para nosotros tenemos que llegar, porque ya vivimos en 1844 por delante, y hace tiempo que pasamos más de 180 años ya, ¿verdad? La lluvia tardía debe descender. Y mis apreciados amigos, esto es importante que lo recalquemos. No es que Dios se está retardando para dar la bendición mayor a su pueblo. Nosotros que estamos viviendo en esta hora debemos clamar por la lluvia tardía, sin la cual no podremos dar el último mensaje de Dios a este mundo. Es el tiempo, cuando ahora, no otro tiempo, sino el tiempo ahora. Porque sin la lluvia tardía no podremos terminar la obra de Dios. Como tampoco los israelitas, y me refiero específicamente a los discípulos, que se reunieron allí en el Pentecostés. Jesús les dijo: recibiréis poder, pero ¿cuándo? Y allí los mandó al aposento alto. Allí estuvieron hasta que llegó el día de Pentecostés y descendieron poderosas lenguas de fuego y los capacitaron para hacer la obra, que no fue fácil. La mayoría de ellos perdió la vida, pero es así. Ahora, la persecución va a estallar en el tiempo del fin como efecto de la lluvia tardía y del pueblo de Dios predicando el Evangelio. Yo quiero recalcar esto, porque algunos dicen: yo voy a esperar un poco más para darle a perspectiva, para que predique, para hacer realmente las cosas de Dios. Pero saben, amigos míos, estamos perdidos si pensamos de esta forma. Es el momento de ajustar nuestro cinturón. Es el momento también de estudiar la palabra de Dios como nunca antes, porque esos tiempos están llegando y están a las puertas, y aquellos que no entregaron y no se entregaron a sí mismos y todo lo que tienen, no van a estar preparados para el reino de los cielos, para cuando Cristo venga por segunda vez en gloria y majestad y termine este mundo de angustia y tristeza. En Apocalipsis 11 ahora, Juan ve lo siguiente, y leamos.
Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bueno, aquí encontramos una serie de eventos. Ustedes vieron, habla de la ira de las naciones, estamos en ese tiempo, y el tiempo de ira también de nuestro Dios ya terminará, está terminando todo. Es ese tiempo. El pueblo de Dios está siendo juzgado ante Dios ahora, y me refiero a la última parte, porque aquellos que duermen también serán juzgados en el santuario celestial. Aquí habla, dice, el templo o el arca de su pacto se veía. Allí estaba ese cofre especial, los ángeles labrados en oro que estaban representando realmente la gloria de Dios. Nada menos que eso, sobre el propiciatorio. Y ahí resplandecía la chequina o chequiná que realmente alumbraba permanentemente. Y el sumo sacerdote, en el caso del Antiguo Testamento, entraba después de haber hecho una cantidad de cosas, porque él no perdonaba los pecados, solo Dios puede perdonar el pecado. Ahora, nosotros que tenemos a nuestro divino Cordero que está en los cielos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Está arreglada? El tiempo de destruir lo que destruyen la tierra ya llegó hace rato. Lo que tenemos que pensar realmente es leer lo que estamos leyendo. Esto llega hasta la 7ª plaga, que vamos a ver hoy en los acontecimientos que van a ocurrir durante ese periodo, descritos en la palabra de Dios. Los 144.000 primicias para Dios y para el Cordero. Vamos a leer estos pasajes a continuación. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Es un texto maravilloso este, porque allí se está contemplando algo, a los fieles resplandecientes en el monte de Sión, los 144.000, que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. En otras palabras, estaban realmente impregnados de la justicia de Cristo. Pensaban como Cristo piensa, preparados para una eternidad. Y ahora Él nos agrega el texto 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Bueno, se escucha un sonido estridente, poderoso y a su vez dulce de arpas, ¿verdad? Que suenan alabando al Creador, por supuesto. Ahora bien, veamos acerca de esas primicias un poco más de cerca. Ahora, 3 y el 4, ¿qué dice? Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apreciado amigo, es importante que recalquemos aquí algunas cosas. En realidad, Apocalipsis 14 posee el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje que ahora tenemos que predicar en este tiempo, y el mensaje que nos salva a nosotros y que tiene que ver con nuestro destino y el destino del mundo. Es un asunto muy serio. Y acá dice, cantan un cántico nuevo delante del trono. ¿Por qué? Porque Dios presenta en primer lugar al pueblo triunfante, los 144.000 ante el trono de Dios, el cántico y la alabanza celestial para que nosotros nos animemos. Esa es la introducción. Tengamos ánimo, no tengamos temor. Tengamos ánimo porque ha llegado esa hora dramática en la cual el pueblo de Dios debe hacer una obra que también es enorme y que excede mucho nuestras posibilidades. Solamente con el Espíritu de Dios podremos realizarla. El versículo 4 agrega: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Es texto hermoso porque aquí abre, y la palabra virgen no hace falta que yo lo explique, porque la parábola 10 vírgenes representa al pueblo de Dios. O sea, representa la pureza, representa a aquellos que tienen una pureza en la doctrina de la palabra de Dios.
el privilegio enorme de pertenecer a este pueblo en la hora del fin. Estos que dice no se contaminaron con otras doctrinas, quiere decir, doctrinas de la gran ramera, doctrinas falsas que no tienen que ver con la verdad de Dios. Estos que dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, ¿notaron? Como primicias para Dios y para el Cordero. De manera que está claro lo que dice allí Apocalipsis, ¿verdad? Y ahora en el versículo 5. Y en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Ese pueblo glorioso llega al final del gran conflicto, está en ese momento. En sus bocas no fue hallada mentira, o sea, la doctrina pura no pasó. A pesar de tantos milenios, Satanás no pudo destruir. Está el pueblo de Dios con la doctrina fiel. El pueblo de Dios que tiene claramente la doctrina que emana del trono de Dios, que fue revelada en la palabra de Dios y que estudió arduamente. El versículo 12, ahora vamos a la parte final, donde ya pasa el mensaje del tercer ángel y dice lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese aquí, Juan está viendo algo, está viendo exclusivamente algo muy particular. Ve allí una lucha, un conflicto enorme, porque habrá una corta persecución, ya lo estudiamos eso. Sabemos de sobra que será así. Pero que no debe amedrentarnos eso para terminar con la proclamación del Evangelio. Aquí está, nadie pudo hacer nada para evitar que la verdad eterna llegue a su fin. Y el mensaje del tercer ángel tiene la verdad muy categórica, rotunda. El versículo 13 agrega: Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea, felices de aquellos que estén en esa hora. No importa la persecución, me dice Jesús. No interesa el peregrinaje. Tendréis que enfrentar a Satanás y las huestes del diablo. Pero la verdad va a triunfar. ¿Estamos pensando en el tiempo en que vivimos? ¿Somos realmente realistas? Y tiene que ver con los 144.000. ¿Estamos entendiendo las cosas como para cumplir con la palabra de Dios? No sea, mis hermanos, que nos pase lo que les pasó a los judíos de antaño. Creían que estaban y conocían las verdades, pero no la proclamaron y se perdieron miserablemente. Ahora bien, fin del mensaje del tercer ángel. Porque sí, este es el fin del mensaje del tercer ángel, lo que hemos leído, simplemente. Pero estamos dando ese mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice el título, Alicia? El último mensaje de los que reciban la lluvia tardía. Bueno, ese último mensaje, los que reciban la lluvia tardía. Ahí continúa diciendo lo siguiente. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En realidad es la repetición del mensaje del segundo ángel, pero ahora, guiados por el Espíritu de Dios, la tierra tiembla, los habitantes de la tierra tiemblan. La bestia y la imagen tiemblan, ya vamos a ver enseguida eso. ¿Por qué? Porque escuchan justamente ese ángel representa al pueblo de Dios, a ti y a mí, en esta hora, predicando en alta voz. No temen a nada, el mensaje va a circundar la tierra, tal cual dice la palabra de Dios. ¡Qué día glorioso! Y ese es el día nuestro. Y sin ese día, mis hermanos, no podremos llegar al reino de Dios, al reino de nuestro Padre Celestial. El versículo 3 agrega: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Estos textos tienen un profundo significado. ¿Por qué? Porque allí está hablando en primer lugar qué es lo que pasó. El mundo fue impregnado de la doctrina falsa. El pecado cunde por doquier. Y yo les pregunto, ¿qué falta? ¿No es Sodoma y Gomorra este mundo? ¿No tiene más solución?
las guerras son frenadas por el poder de Dios. Y el Señor está llamando a sus hijos. Y saben, el versículo 4 tiene un llamado muy particular. Y hay otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. No, Dios no está llamándonos a nosotros que somos el remanente y conocemos la verdad. Sino está llamando a aquellos que ayudarán a terminar con la obra de Dios. Yo quiero decirles algo: van a ser una inmensa mayoría comparada con el remanente que actualmente existe. ¿Por qué? Porque el remanente actual está siendo zarandeado, no quiere hacer las obras de Dios. Va a pasar igual que en el tiempo del primer advenimiento de Cristo. Eso ya fue predicho, la pluma inspirada lo menciona 500 veces. Estoy usando un número simbólico, ¿verdad? Sí, amigos míos, es serio, extremadamente serio. Por lo tanto, lo que nunca hicimos debe ser hecho en esta hora. Pensemos en serio. Dios va a abrir las puertas si nosotros hacemos la obra de Dios. De otra manera, no las abrirá y nosotros podemos perdernos para siempre. La obra de la bestia que nace de la tierra. ¿Por qué tenemos que ver esa bestia? Y otra bestia que existe y va creciendo y creciendo, pero le falta algo. ¿Qué le falta? Le falta la persecución. ¿Por qué no puede perseguir? Leamos. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. De manera que aquí encontramos claramente lo que ya estudiamos y sabemos bien a lo que se refiere. Es el protestantismo apóstata, Estados Unidos de Norteamérica, porque así su origen fue puro, pero después apostató, como ya sabemos, ¿verdad? Fue bien explicado esto. Y ahora, claro, hasta hará descender fuego del cielo, dice aquí, y bien claro queda esto acá. Cuidado, no nos confundamos que bombas atómicas, que ese cuento de mí, porque la bomba atómica es común ahora, y todo el mundo la tiene. Acá se refiere a un fuego especial y particular que las religiones que no aceptaron la verdad imitarían. La lluvia tardía va a ser dada con milagro y poder, pero este poder se va a adelantar, y el protestantismo apóstata, o sea, las religiones aún que no aceptan el sábado, lo que tiene que ver con la señal entre el pueblo de Dios y nuestro Dios. Sin embargo, habla de la glosolalia, aparentemente son sonidos raros. De eso está hablando la palabra de Dios, y no se cumple en nuestros días. ¿Y qué estamos haciendo para predicarles el tercer mensaje? Porque allí adentro hay fieles hijos de Dios. Salid de ella, pueblo mío, leíamos recién. Pero ¿cómo van a salir si no le decimos? El versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto es impresionante, porque en realidad en la Reforma salieron de allí y juraron a Dios que nunca más, porque vieron y padecieron lo que era la persecución. Pero desgraciadamente eso se degradó y volvió a ser peor que la misma imagen. Por lo tanto, ahora se encuentra la gran ramera y la imagen de la gran ramera, o sea, la hija de la gran ramera, como dice la palabra de Dios. Se juntan el poder estatal y el poder religioso, y en ese momento la persecución será tremenda. Pero también el pueblo de Dios dará un mensaje singular, como nunca fue en la tierra, y el Espíritu de Dios va a obrar como nunca antes obró. Y pensar que algunos ni siquiera ponen en duda el Espíritu Santo de Dios. Esto es terrible. ¿Cómo vamos a recibir la lluvia tardía? Si justamente es la obra del Espíritu Santo de Dios. Dice así. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Este es un mensaje de amor dado por Dios, porque será muy difícil ser fiel a Dios en ese momento, cuando realmente se dictarán leyes, y por eso el mundo se va hacia la derecha actualmente, porque la constitución de los países se está tirando a un lado cada vez más, no habrá más democracia. Lo que habrá es lo que estamos leyendo, porque el poder apóstata ahora dirá: hay que adorar. La única solución es adorar a nuestro Dios. Y estos que tienen otro día de reposo,
leía días pasados, cuando ya en Estados Unidos está hablando actualmente que una de las razones por la cual Dios no puede bendecir a su pueblo es porque no se guarda el día le llaman el día azul, o sea, el día que guardaron nuestros padres, dicen ellos. Y ya sabemos que en ese tiempo, aunque conocían la palabra de Dios, no entendían lo que era el Santo Sábado. Pero ahora sí, ahora entendemos porque el pueblo de Dios lo entiende y lo comprende. Leamos ahora el versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. De manera que está clara la persecución y constatara de eso en específico. Ninguno podrá comprar ni vender, obligados a morir de hambre aparentemente. Pero el Señor guiará a sus hijos. El Señor guiará a su pueblo, le dará el valor y la entereza como se la dio a los discípulos de antaño, y aún más, porque el conflicto es el fin del conflicto. Por lo tanto, Satanás hará una obra terrible, pero Jesús venció en la cruz del Calvario al autor del pecado. La marca en la frente y en la mano. Vamos a comentar esto un poquito. Allí lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Acá está hablando el apóstol Pablo de un sellamiento en la frente. ¿Por qué? En la mente implica, ¿verdad? O sea, hay un cambio de corazón. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca a Jesús. O sea, la mente nuestra debe estar limpia de pecado para hacer la obra de Dios y para entender inclusive la hora en que vivimos y para tomar en serio las cosas de Dios. Por lo contrario, es como que recibimos un sacudón, pero no hacemos las obras de Dios. Recibimos un sacudón y no estamos entregando lo que tenemos que entregar a la causa de Dios, para que sigamos predicando y llevando el mensaje de la vida eterna, el último mensaje a un mundo perdido que hoy se encuentra. Pero luego el versículo 20 nos habla ahora del sellamiento en la mano. ¿Qué dice? Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Habrá una ley dominical que habrá de impedir, por supuesto, de que el pueblo no guarde ese día. Pero el pueblo de Dios será fiel al Santo Sábado. Que señal entre mí y vosotros, dice el Todopoderoso. Esa será una de las razones por la cual vendrá el gran conflicto que está encima nuestro, y si no llegó es porque todavía estamos durmiendo. Apreciado amigo y hermano, es la hora de encender las antorchas como nunca antes, de predicar con el poder de Dios, primicia del Cordero, en su primera venida. ¿Qué pasó en la primera venida de Jesús? Vamos a leer. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ese momento negro de la cruz del Calvario. Y a mí me gusta llamarlo el trono de la oscuridad. ¿Por qué? Porque el trono de Dios es un trono de gloria, de luz. Pero ese momento era dramático para toda la divinidad. El Espíritu de Dios, relámpagos y truenos. Dios el Padre en torno a su Hijo. Cristo que sufría lo que nosotros no podemos entender ahora y será el tema de la eternidad. Cuando Él murió por nuestras transgresiones y allí exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió, dice la palabra de Dios. Nadie podía sacarle la vida de Jesús. Tanto nos ama Jesús que nos sacó en ese día de la desgracia. De manera que en esa hora dramática llega un temblor terrible en este mundo. Y leamos. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Bueno, aquí está. Una mano invisible raja el lugar santo del Santísimo, o sea, que separaba el lugar santo del Santísimo, y ahora el lugar santísimo queda totalmente al descubierto. O sea, terminaba ya la obra del Corderito acá en este mundo, porque ahora el Cordero de Dios había de resucitar para ir a interceder al santuario celestial, como ya conocemos, ¿verdad? Y continuemos leyendo el verso 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué hermoso texto es este, porque después, por el poder, cuando Cristo resucitó, los sepulcros se abrieron en el temblor de tierra que hubo, pero resucitaron con Jesús.
para dar testimonio de la resurrección, para que nosotros hoy podamos entender que hay vida eterna. La vida no tiene sentido si no entendemos eso. Y saben, mis amigos, también se les presentaron a aquellos que habían entregado a Cristo. Qué terrible habrá sido esa escena, ¿verdad? Ante aquellos que habían tramado la muerte de Jesús. Pero ya era tarde para arrepentirse. Así también va a ser tarde, ahora en el momento, para muchos que no querrán hacer las obras de Dios. Ahora, en la segunda venida de Cristo, por eso hay primicias también. ¿Qué dice? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Quieres seguir al Cordero por donde quiera que va? Imaginemos el monte escabroso, imaginemos el monte de espinos, imaginemos el mundo de prueba, el pueblo, el Cordero, los que seguimos al Cordero por donde quiera que va, van a integrar los 144.000. De manera que no hay otra, no demos vueltas. Porque el problema del laodicense es que da vueltas y vueltas y vueltas y nunca hace la obra de Dios. Llora, a veces se le caen las lágrimas, está emocionado, pero no hace la obra de Dios. Porque no se arrepintió, no cambió de mente, no hace las cosas espirituales. Allí vemos los que no se contaminaron con otras religiones, espantosas, ¿verdad? Lo que dice aquí, los que siguen al Cordero por donde quiera que va, como decía recién yo, estos fueron redimidos. Específicamente de todos los hombres de esta tierra. ¿Para qué? Para hacer la última obra. Para hacer primicias para Dios y para el Cordero. De manera que el Señor es claro. Ahora, el cántico de los 144.000 o de las primicias del fin. Vamos a leer. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oyó una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Allí está hablando el Señor, ¿verdad? Nuevamente. ¿Y qué pasa? Ya habíamos visto esto. Están ahora ante el trono de Dios. Habla aquí que cantan un cántico nuevo. Está rotundo lo que dice aquí, ¿verdad? Están sobre el monte de Sión y con él 144.000 y que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. ¿Qué será escuchar ese día? El cántico de los 144.000. Leamos. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Es un cántico nuevo y es un cántico que solamente pueden cantar los 144.000. ¿Está claro? Es un grupo separado, son las primicias de Dios. Está clarito lo que dice la palabra de Dios. Es un grupo distinto, el grupo en el cual nosotros tenemos que cantar. Y tenemos que cantar o tocar esa arpa. Es un cántico nuevo, cántico de la experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía conoció jamás. Vamos a leer eso enseguida. Dice el cántico de los 144.000 primicias del fin. Vamos a leer. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Bueno, allí están. Ahora pasa a otros momentos. San Juan ve ese cuadro de Apocalipsis 15, ¿verdad? Donde él dice otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Es el momento antes, contemplemos, está el momento en el que vivimos, es tan real y tan solemne que lo que esperan es la orden de Jesús del santuario celestial para derramar las 7 plagas postreras. Pero no lo van a hacer mientras el pueblo de Dios no termine con su obra. ¿Será que vamos a perdernos o queremos ser salvos y cantar el cántico de Moisés y del Cordero? Vamos a leer ahora. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio,
con las arpas de Dios. Está hablando de ese grupo especial, por supuesto, y dice el versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. O sea, es un cántico maravilloso, un cántico de victoria. Como Israel salió, ¿se acuerdan del terror cuando las plagas caían? Y Moisés, él los guiaba. Dios obró en forma poderosa, abrió las aguas, como va a obrar en forma poderosa para que terminemos con la obra de Dios. Por lo tanto, saben, el pueblo que no deja las cosas en Egipto, el problema es que hay muchos que no quieren salir de Egipto, y salen de Egipto, pero en realidad el corazón está en Egipto. Salgamos de Egipto para que podamos ver las maravillas grandiosas del Todopoderoso. Cántico de Moisés y del Cordero, del Israel de Dios en la hora final de la historia. Ambos son cánticos de liberación, porque el poder de Dios, solamente el poder de Dios, podía liberar a Israel en ese momento, como también a nosotros en la hora final del conflicto en el cual nos encontramos viviendo. El título, Alicia. Los 144.000 sobre el mar de cristal en el monte de Sión. Ahora estudiaremos allí, veamos a los 144.000. Observemos el cuadro estudiando la palabra de Dios. Y leamos ahora en una cita inspirada lo siguiente. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, hállase reunida la compañía de los que salieron victoriosos, de la bestia y de su imagen, y de su señal y del número de su nombre, con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios. Están en pie los 144.000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno. Una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. De manera que es la descripción gloriosa de ese cántico que están allí en la presencia de Dios. Las primicias, ¿verdad?, que tuvieron un privilegio especial. ¿Por qué? Ya veremos enseguida. Continuemos leyendo. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144.000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno, sino los 144.000, pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Estarán sin intercesor, ya no habrá más misericordia. Habrá terminado el tiempo de gracia. Será el tiempo de angustia de Jacob. Por eso leíamos hoy al comenzar, y todos los que estén escritos en el libro en esa hora. Pero serán libertados, el Señor estará con nosotros. ¿Qué haremos, mis hermanos en Cristo? Haremos la obra de Dios en esta hora, la gran multitud. La diferencia de la gran multitud con los 144.000, quiero que quede claro esto, leamos. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El cuadro es diferente, están en la presencia de Dios. Pero es otro momento, ya veremos enseguida acerca de ese momento. Y miren el versículo 10, agrega algo muy importante. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Allí están todos los salvados, todos cantando y alabando al Creador, pero saben, acá dice, clamaban a gran voz. Es un clamor. ¿Por qué es un clamor?
porque es un pueblo que no conociendo la verdad, inclusive fueron leales. La Edad Media, por ejemplo, no conocían toda la verdad de Dios, pero fueron leales al Todopoderoso y creyeron en Jesús y la resurrección. Y ellos van a resucitar y estarán con Jesús para siempre, ¿verdad? Gran multitud. Ahora, en el quinto sello se describe algo muy importante para entender el tema de hoy. Leamos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, acá yo debo recalcar algo. Hay un clamor, ustedes notan el clamor, y es en el quinto sello. En forma simbólica hay un clamor, por lo tanto es un símbolo, pero es un clamor. Un clamor: ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que exista el pecado en el mundo? ¿Hasta cuándo? Señor, es que tenemos que sufrir más todo ese peregrinaje de los millones que vivieron en esos días de terrible persecución. No conocían toda la verdad, pero murieron porque ellos creyeron en Jesús, poderoso Redentor y Salvador. Eso es lo que tenemos que entender. Es que nosotros no tenemos que creer en Cristo. No, todo lo contrario, mucho más. Pero se los dio mucho más luz. Porque Dios mismo dice que lo siguiente: es un fuerte clamor. Esa es la diferencia enorme, no es un cántico distinto. El versículo 11 agrega: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, acá es claro. Se le dieron vestiduras blancas. ¿Dónde? En el santuario celestial. Ahora están descansando. Pero descansan hasta cuando Cristo regrese. Vestiduras blancas que solo Cristo puede allí, ahora cuando está limpiando el santuario, ¿verdad? Definitivamente, es el lugar santísimo. Hasta que se completara el número, dice, la respuesta se da. Está explicándole el ángel ahí a Juan, ¿verdad? Hasta que se complete el número de los que habrán de ser muertos también. ¿Y quiénes serán esos? Los que anuncian el último mensaje que estamos estudiando hoy. El mensaje del tercer ángel y aún en su dimensión de Apocalipsis 18, como veíamos hoy. Por eso los 144.000, el Israel de Dios en el tiempo del fin, ese es el que tiene que hacer esta obra. Es un número definido, determinado, no lo otro, aunque no literal. Es simbólico, ¿por qué? Ya veremos enseguida. En Apocalipsis 7 agrega lo siguiente: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora habla de todo el Israel de Dios. ¿Pero por qué? Pues porque tiene que ver con un símbolo. Vamos a leer. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. Bueno, aquí aparecen las tribus de Israel, pero notamos, hay una diferencia. Si queremos leer las 12 tribus, no hay tiempo para hacerlo ahora, leamos la diferencia entre las tribus literales y las simbólicas, que aparecen descritos en este pasaje de la Biblia. Por lo tanto, el número es simbólico. Está hablando de esa gran multitud y también los 144.000. Leamos. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Allí aparece José, aparecen las tribus distintas, ¿verdad? El símbolo realmente del remanente, del gran Israel de Dios. Pero por supuesto es distinto con los 144.000. En realidad aquí dice, es la razón de la detención de los 4 vientos en esta hora del fin. Claro. Por eso nos llega el fin, por eso que Dios sostiene la guerra y sostiene todo para que el pueblo de Dios haga su obra. Leamos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Allí está claro, la razón, Dios le explica la razón por la cual todavía existe este mundo. Y mañana, porque el tema de mañana será extraordinario, y va a darlo allí en forma Mariano con claridad, va a explicar claramente por qué.
Si nosotros no nos entregamos a Dios como debemos, no estaremos en estas cosas que estamos estudiando ahora. El versículo 2 agrega: También a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Si bien se refiere esto a la detención de la obra armamentística de la tierra, que se podría haber hecho pedazo la tierra, se está refiriendo específicamente de las 7 plagas postreras. En su misericordia Dios todavía intercede para que su pueblo termine la obra. Pero si nosotros no queremos terminarla, el Señor va a obrar en forma poderosa y la obra de Dios va a terminar. Y los que tienen que resucitar, resucitarán. Está claro lo que el Señor ha dicho, ¿verdad? Los que no sean celiados no recibirán la lluvia tardía, no participarán del fuerte pregón, ni tampoco serán salvos. Eso debe quedar claro. Por eso estoy recalcando esta realidad. Nos toca a nosotros muy de cerca el mensaje que estamos analizando, ¿verdad? Dice el versículo 20, allí Alicia lee el título. Resucitan durante la 7ª plaga. Claro, durante la 7ª plaga van a resucitar, una resurrección especial. Ya hablamos de eso, vamos a leer. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Terminó, ¿y de dónde? Sale del santuario celestial. Terminó el tiempo de gracia. Jesús lo declara, ¿verdad? Y continúa diciendo: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Allí está, relámpagos, voces, truenos, un terremoto tan grande, pero saben, durante ese momento va a ocurrir algo. Durante la 7ª plaga, es esta la que leíamos recién, y continuemos leyendo. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea, ahora aparece la gran Babilonia, moderna, actual, ¿verdad? La bestia, su imagen y Satanás. ¡Pum! Se termina el poder. Los que quisieron imitar a Dios, los que atrasarán el nuevo orden mundial, no. Pero nosotros, ¿estamos entendiendo esto? ¿O estamos explicando al mundo lo que realmente va a acontecer? Y entendemos las cosas de Dios, el verso 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bueno, aquí encontramos algo muy especial. Todos los elementos de la naturaleza están convulsionados. Es lo que estábamos leyendo recién. Y ahora cayó un enorme granizo de 34 kilos aproximadamente. Todos los palacios de este mundo serán derribados y quedarán en ruina, pero aún blasfeman. ¿Qué está demostrando Dios? Que el hombre por sí mismo no se puede arrepentir. Ya pasó el tiempo de gracia, no hay más nada que hacerle. Y saben, ahora, sin embargo, ahora la resurrección especial tiene una cosa, algo muy particular en ese momento. Resurrección especial, antes que vuelva Jesús. Esto todo va a pasar antes que Cristo aparezca en la nube de los cielos. Leamos. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está claro, ahí están los dos grupos otra vez. Muchos serán despertados, unos para vida eterna. Los que no quisieron predicar el mensaje del tercer ángel no van a resucitar para gloria, sino para desgracia y confusión. Y por lo tanto, si yo muero antes de ese momento, estarás pensando tal vez, si yo muero y no puedo pasar por el tiempo, no, eso no tiene nada que ver. Hoy se te está juzgando igual que como aquellos en ese día. Por lo tanto, es tiempo de clavar nuestras rodillas y de orar a Dios diferente. Es la hora de reconsagrar nuestros seres, es la hora de vencer el pecado, mis apreciados amigos. No hay otra solución para el ser humano en esta hora del fin. Demasiada luz tenemos. Leamos.
Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Ahora Dios hace un pacto especial justamente, ¿por qué? Porque hubo quienes no hicieron la voluntad de Dios, e inclusive algunos en el tiempo de Cristo van a resucitar en esa resurrección especial, porque ya Jesús les dijo, clarito veréis, resucitaréis para ver mi gloria y poder simplemente. Resurrección especial antes de que vuelva Jesús en el nombre de los cielos. Leamos. Los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Qué impresionante lo que traspasaron. Allí está. O sea, los sacerdotes que entregaron a Jesús, Pilato y los demás, bueno, podemos pensar y entender. Y también aquellos que en esta hora no están haciendo nada. Tienen una religión y creen en la verdad. Sin embargo, no aceptaron esa verdad en la profundidad que mueva nuestros pies para hacer lo que tenemos que hacer en esta hora. Creen que eso va a ocurrir en el futuro. ¿Qué dice el título, Alicia? Dios habla con su pueblo que conoció toda la verdad. Ahora Dios habla. ¿Cómo habla? Leamos ahora el Salmo 50, que es en la casa, después leamos el resto, pero por lo menos del versículo 1 en adelante. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. La ley moral de Dios será sostenida con una mano poderosa en lo alto de los cielos. En el conflicto de los siglos se habla claramente acerca de ello. Será antes la gran resurrección. En momento tremendo, realmente el pueblo de Dios ahora es juzgado, cada uno sabe la parte que desempeñó, y el que en este tiempo sabía, dirá, todo tendría que haberlo hecho y no lo hice. Señor, perdóname, será tarde. Las 10 vírgenes que llegaron tarde simplemente, ¿verdad? ¿Está claro? Y también aquellos que en el primer advenimiento de Cristo no hicieron lo que tenían que hacer, más fueron contra la obra de Dios. Y los peores enemigos actuales van a ser aquellos que no están preparados y son responsables de la tibieza espiritual que existe dentro de la iglesia de Cristo en la hora del fin. Ahora bien, los 144.000 entran en un templo especial cuando lleguemos a la eternidad. Qué lindo, esto nos aclara bien de los 144. Leamos. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar. La sierva de Dios en forma inspirada por el cielo está clamando. Allí había una enorme cantidad y Cristo ahora, nuestro poderoso Redentor, dice solamente los 144.000 pueden entrar dentro de este templo, que es un templo especial que ya vemos. Ahora, ¿por qué? ¿Es que Dios va a hacer la excepción de personas? No, es que si entrasen allí no entenderían nada. En realidad son los salvados de otros tiempos que no conocieron la verdad presente desde 1844 en adelante. Ahí está. Ahora vamos a continuar leyendo lo siguiente. Y exclamamos: ¡Aleluya! Aleluya, alabado sea el Señor, ¿verdad? Eso es lo que se describe. Continuamos leyendo. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letra de oro los nombres de los 144.000. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Jesús se aparta un momento para entrar con los 144.000 al templo celestial. ¿Ustedes notaron lo que dice allí? Y allí estaba el nombre de los 144.000 esculpidos. Exclama la sierva de Dios. Y la otra compañía no es que fue olvidada, sino que se iban dirigiendo hacia la ciudad de Dios. Pero ahora sale Jesús y deja también a ellos y se dirigen a la ciudad de Dios.
porque son hermanos en la fe, por supuesto, todos es un pueblo de Dios, pero aquí está la diferencia entre unos y el otro, ¿verdad? Las primicias, por un lado, y la gran multitud. Leamos. Todos los redimidos en la ciudad de Dios. Qué día grande, estemos allí, leamos. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué texto hermoso, ¿verdad? La voz del cielo que decía: aquí en el tabernáculo de Dios estará con los hombres para siempre. Ya no más pecado, ni tristeza, ni dolor como acá estamos sufriendo. Pero estamos al borde mismo. ¿Qué vamos a hacer entonces? El versículo 4 dice algo muy grande y empieza: enjugará. Leamos, Alicia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Terminó. La angustia y el dolor para siempre. Estaremos en el cielo en ese momento, ¿verdad? La gran resurrección. El apóstol Pablo habla de esto y miren cómo habla. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo vivía en esos días, entonces él pone un ejemplo. Yo estaré vivo. Si yo estoy vivo, por supuesto Jesús, el apóstol Pablo descansa hasta el día cuando Jesús regrese. Pero habrá un pueblo de los que estén vivos, se está exclamando allí la palabra de Dios, o sea, los que hayan resucitado en relación especial. Ahí dice, aquí os digo un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, tanto un grupo como el otro necesitamos ser transformados por el poder de Dios. No vamos a entrar en la patria celestial, pero Jesús está hablándonos a través del apóstol Pablo de esos dos grupos. Y cuando Cristo se acerque más y más a este mundo, de repente se detendrá para decir: despertaos, despertaos, moradores del polvo. Qué día tremendo. Y estaremos preparados. Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Dice este cántico. Escuchemos, meditemos profundamente y oremos al Señor mientras escuchamos este cántico. Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Cuando a la vista se halla tu hogar, presto levántate, ciñe tus armas, en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve, álzate, vístete, Cristo se acerca, sal a su encuentro, recibe a tu rey. No sigas más tras placeres mundanos, ves que su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que estás atado, a Cristo acode que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación, sobre las cúspides ya rompe el alba, Hijo del reino prorrumpe en canción. Apreciado amigo que estás allí viendo este programa, oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias porque tú nos revelas todo. Gracias porque podemos vivir en esta hora del fin. Señor, haz que despertemos, haz que hagamos tu obra. La proclamación del Evangelio debe terminar y ahora en breve. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros en la dimensión de la lluvia tardía para que todo esto sea realizado. Te lo suplicamos
en el poderoso nombre de Cristo, nuestro poderoso Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe en todo momento. Amén.